Pues ese señor le dice al joven, pero ¿por qué dices eso? ¿Quién dice que Dios no existe? Y el joven le dice, no, ya la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Bueno, el señor no le hizo mucho caso. Cuando ya se despidieron, cada uno dio su nombre y el señor, el mayor, el ya anciano, se presentó como Luis Pasteur. Era un gran científico, que él decía, un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia vuelve a Dios. Él con su ciencia había entendido que ese orden venía de Dios. Pero en estos siglos, más o menos 18, 19, nace como ese ambiente de increencia en la ciencia. Algunos autores que contribuyeron a esa oposición entre fe y razón son, por ejemplo, Diderot con la enciclopedia, el matemático llamado Laplace, que él decía que no hacía falta la constante o la variable Dios en su sistema de ecuaciones para hablar del universo. También Darwin, 1859, cuando habla de evolución y selección natural, y parece que ponía en duda las verdades que venían en la Biblia, que Dios ha creado el universo. Según Darwin, todo ha sido por evolución. Luego, un poco más adelante, Marx, hablando de la religión como opio del pueblo. Nietzsche dice, Dios ha muerto, Dios realmente no existe. Vemos cómo se ha ido generando en esa época, siglo XVIII, XIX, una especie de ambiente de increencia. Quizás puede resumirse este ambiente en un pensador, en un señor llamado Augusto Comte, que es el padre del positivismo. Ese positivismo viene a decir que solo importa el dato positivo, las cosas tal como son, que se puedan medir, que se puedan pesar, solo importan los hechos. No interesa ni el por qué, ni el para qué, ni de dónde viene el universo o lo que existe en general. Vemos cómo más o menos se dio una especie de ateísmo en la ciencia, desgraciadamente. Y en esa época se llegó a pensar que el universo existía desde siempre. O sea, que no llegue a buscar como origen. El universo era algo estable y eterno. Así, en este primer apartado llamado Un poco de historia, llegamos al siglo XX. En el siglo XX van a haber dos personajes muy importantes para que entendamos el origen del universo. El primero se llama Albert Einstein, que es un físico muy conocido por la llamada teoría de la relatividad general y especial. Y luego está otro físico, matemático y a la vez sacerdote, llamado Georges Lemaitre, de origen belga. A él se le conoce ahora como el padre del Big Bang, porque ya veremos que ese sacerdote fue quien inició de manera más cualificada esta teoría del Big Bang. Quería que viéramos una foto donde aparecen juntos tanto Einstein como Lemaitre, porque de ellos va a nacer una gran iluminación para entender el origen del universo y veremos cómo está de acuerdo con la Biblia. Antes de pasar a esa parte, quería que viéramos unos cuantos datos sobre este sacerdote llamado Georges Lemaitre. Él nació en Bélgica en 1894 y murió en 1966. Él alcanzó el doctorado en física y en matemáticas en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Fue ordenado sacerdote en 1923 y también realizó estudios en las universidades de Cambridge, en Inglaterra, y Harvard, en los Estados Unidos. Ahora pasamos, ya con este primer apartado, al segundo, que se llama la teoría del Big Bang. Big Bang significa en inglés la gran explosión. Es como la traducción de lo que luego dio lugar a esa teoría. Básicamente, para no ser tan larga la historia, vamos a decir que en 1915, Albert Einstein propone la teoría general de la relatividad. Con la teoría de la relatividad, por primera vez se podía estudiar el universo en su conjunto, pero Einstein pensaba un universo estable y eterno. Sin embargo, en sus cálculos, él llegó a darse cuenta que el universo estaba como cambiando, pero como eso contradecía la imagen que él tenía del universo casi infinito y eterno, introdujo una llamada constante cosmológica para ajustar los cálculos y que todo concordara con un universo estable, un universo casi divino que desde siempre había existido. Más adelante Einstein dirá que ese fue un gran error
en su vida, introducir esa constante cosmológica. Más o menos como 10 años después, en 1927, resulta que el padre Lemaitre, utilizando la teoría de la relatividad, llega a la conclusión de que el universo está en expansión, que el universo se está alejando. Y Lemaitre fue a entrevistarse con Einstein para explicarle lo que él había encontrado. Einstein no le hizo caso, no le creyó lo que estaba diciendo, aunque ya sabía en parte que sí, pero dejó, digamos, como sin atención o sin fundamento lo que Lemaitre estaba diciendo. Sin embargo, la ciencia siguió avanzando. 2 años después, en 1929, un científico de apellido Hubble, él descubrió que las galaxias se alejan de nosotros. Y ese descubrimiento de Hubble vino a confirmar la idea del padre Lemaitre de que el universo estaba en expansión. Y en el año 1931, el padre Lemaitre, Georges Lemaitre, él propone la teoría del átomo primitivo. Dice que toda la energía o materia en un momento estuvo condensada en un pequeño espacio y que luego se produjo una gran expansión que dio lugar a todo lo que existe. Él de nuevo fue a encontrarse con Albert Einstein para explicarle todos los datos que él había encontrado, todas las ecuaciones, todos los resultados, y Einstein no le creía, porque esa teoría del Big Bang, de que todo estaba como condensado y que luego comenzó a explotar y a desarrollarse hasta lo que es ahora, le sonaba como al Génesis. Porque el Génesis dice, en el principio Dios creó. O sea, no había nada antes y luego Dios creó y de ahí comenzó un proceso. Aparece la luz, se divide de las tinieblas, luego se separan las aguas, aparece la tierra, los animales, las plantas, el ser humano al final. Esas ideas que aparecen en el Génesis, pues parecía que concordaban con lo que Lemaitre venía diciendo y por tanto no le gustaba a Einstein y a otros científicos. Pasaron los años, en 1948, un físico ruso de apellido Gamov, él descubre o también propone la teoría de la gran explosión que venía a coincidir con la de Lemaitre. Vemos por tanto cómo cada vez más iba adquiriendo fuerza esa teoría del Big Bang, de la gran explosión. El año fundamental y clave para que se comprendiera todo esto fue 1964. Resulta que dos científicos en Estados Unidos que trabajaban en una compañía que se dedicaba a los teléfonos, descubrieron una radiación cósmica de fondo. Ellos eran Arno Penzias y Robert Wilson. Esa radiación cósmica de fondo era como una especie de eco de la potente radiación y explosión del Big Bang. Pues ellos presentaron sus resultados de ese descubrimiento en varias revistas científicas y supuso un gran espaldarazo, un gran apoyo para la teoría del Big Bang. Gracias al descubrimiento de ellos, de esa radiación cósmica de fondo, se llegó a concluir la gran posibilidad o enseñanza o valor de la teoría del Big Bang. De hecho, es la teoría que tiene más peso actualmente para explicar el origen del universo. El padre Lemaitre murió 2 años después de ese descubrimiento, con lo cual él se murió viendo cómo su teoría había sido prácticamente corroborada. Vemos así como el Génesis, lo que se dice ahí, viene a coincidir con lo que la ciencia actualmente va explicando.